Bienvenidos de vuelta a su espacio predilecto para todo lo relacionado con esos dramas que nos hacen reír, llorar, suspirar y, admitámoslo, hasta stalkear a los actores en Instagram. La energía de hoy es palpable, lo siento en el aire. Y no es para menos, porque vamos a sumergirnos en un tema que es pura dinamita: dramas turcos adictivos. Sí, esas series que, como un buen café turco, te despiertan los sentidos y te mantienen enganchado hasta la última gota. Esas historias donde el amor se entrelaza con la ambición, la traición se disfraza de lealtad, los secretos familiares se esconden tras fachadas impecables y los paisajes de Turquía nos invitan a soñar con un viaje que quizás algún día hagamos realidad. Ya saben cómo va esto, pero nunca está de más recordarlo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Aquí encontrarás análisis profundos, reseñas honestas, recomendaciones personalizadas y, sobre todo, una comunidad apasionada que comparte tu amor por las series turcas. Y a los que ya son parte de esta tribu, mil gracias por su apoyo. Cada like, cada comentario, cada suscripción, me llenan de alegría y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience el festín de las series turcas. He preparado una selección de dramas que, desde mi humilde opinión, tienen ese SJNSISQOI que los convierte en verdaderas adicciones televisivas. He intentado equilibrar la balanza ofreciendo opciones con diferentes tipos de romances, temáticas y niveles de intensidad dramática, para que haya algo que resuene con cada uno de ustedes. Así que preparen sus infusiones de hierbas favoritas, acomódense en su sillón más cómodo y prepárense para descubrir su próxima obsesión turca. Asterisco asterisco Amor eterno, un clásico moderno con sabor a desamor asterisco asterisco. Empecemos con un título que ya es un referente obligado para cualquier amante de las series turcas: Amor eterno, conocida en su idioma original como Kara Sevda. Esta serie es un drama romántico de proporciones épicas, una tragedia griega moderna ambientada en el vibrante Estambul. La historia gira en torno a Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase trabajadora con una mente brillante y un corazón noble, y Nihan Sezin, una joven de la alta sociedad que vive una vida de privilegios, pero también de restricciones y falsedades. Desde el primer instante en que sus miradas se cruzan, la chispa del amor surge entre Kemal y Nihan. A pesar de las diferencias sociales que los separan, se enamoran perdidamente y construyen un mundo propio, un refugio donde pueden ser ellos mismos y escapar de las expectativas impuestas por sus familias. Sin embargo, su felicidad se ve truncada por los oscuros secretos y las maquinaciones de sus entornos. Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso, despiadado y obsesionado con ella, que hará todo lo posible para mantenerla a su lado. Años después, el destino, ese maestro implacable, vuelve a unir a Kemal y Nihan. Él regresa a Estambul convertido en un hombre exitoso y vengativo, mientras que ella sigue atrapada en un matrimonio infeliz. El amor que creían muerto renace con más fuerza que nunca, pero el camino hacia la felicidad estará plagado de obstáculos, traiciones, peligros y sacrificios. Lo que hace a Amor eterno tan adictiva es, en primer lugar, la química explosiva entre los protagonistas, interpretados magistralmente por Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Su conexión es palpable, su dolor es real y su amor es tan intenso que te hace cuestionar tus propias creencias sobre el destino y el libre albedrío. La trama, intrincada y llena de giros inesperados, te mantiene al borde del asiento, preguntándote constantemente qué sucederá a continuación. La banda sonora, melancólica y apasionada, complementa a la perfección la atmósfera de la serie, intensificando cada emoción y haciéndote sentir como si estuvieras viviendo la historia en carne propia. Prepárense para llorar a mares, suspirar profundamente y emocionarse hasta la médula con esta historia de amor prohibido que desafía las convenciones sociales y los límites del tiempo. Pero Amor eterno no es solo un drama romántico. La serie también explora temas como la ambición desmedida, la lucha de clases, la corrupción y la búsqueda de la justicia. Los personajes secundarios están muy bien desarrollados y aportan profundidad y complejidad a la trama. Emir Kozcuoglu, el antagonista principal, es un villano carismático y manipulador que te genera una mezcla de odio y fascinación. Zeynep Soydere, la hermana de Kemal, es un personaje complejo y contradictorio que comete errores graves, pero que también busca su propio camino en la vida. En definitiva, Amor eterno es una serie que te atrapa desde el primer episodio y no te suelta hasta el final. Es una historia de amor, sí, pero también es una historia de venganza, de sacrificio, de lucha y de esperanza.
Si aún no la has visto, no esperes más. Te garantizo que no te arrepentirás. Sila, cautiva por amor, un choque cultural en el corazón de Turquía. Cambiando de escenario pero manteniendo la intensidad dramática, nos trasladamos al sudeste de Turquía, a la región de Mardin, con Sila, cautiva por amor. Este drama nos sumerge en un mundo donde las tradiciones ancestrales y las leyes tribales aún tienen un gran peso en la vida de las personas. Sila es una joven que fue vendida a una familia rica cuando era niña y criada en Estambul, lejos de sus raíces. Ella es una mujer moderna, educada y con ideas propias. Un día su hermano mayor debe casarse para evitar una guerra entre clanes, y Sila es obligada a regresar a Mardin para casarse con Boran Ağa, el jefe del clan. Sila se siente atrapada en una cultura que le es ajena y lucha por adaptarse a su nueva vida. Se enfrenta a la rigidez de las costumbres, a la opresión de las mujeres y a la falta de libertad individual. Al principio, la relación entre Sila y Boran es tensa y llena de desconfianza. Él la ve como una extranjera, una intrusa que no comprende su mundo. Ella lo ve como un hombre autoritario y controlador que la priva de su libertad. Sin embargo, poco a poco el amor comienza a florecer entre ellos. Boran se siente atraído por la fuerza y la determinación de Sila, mientras que ella descubre la nobleza y el sentido de la justicia que se esconden tras su fachada de hombre tradicional. Juntos luchan por superar las diferencias culturales y construir un futuro en común, un futuro donde el amor y la libertad puedan coexistir. Sila es adictiva porque nos muestra un choque cultural fascinante, un romance complicado y la lucha de una mujer por defender sus derechos y encontrar su lugar en un mundo dominado por hombres. La serie plantea preguntas importantes sobre la tradición, la modernidad, la libertad y la igualdad de género. Además, los paisajes de Mardin son absolutamente impresionantes y le dan un toque exótico y mágico a la serie. Las antiguas construcciones de piedra, los desiertos áridos y los cielos estrellados crean una atmósfera única que te transporta a otro mundo. Pero Sila no es solo un drama romántico y cultural. La serie también explora temas como la venganza, el honor y la lealtad. Los personajes secundarios están muy bien construidos y aportan diferentes perspectivas sobre la vida en Mardin. Firuz Ağa, el padre de Boran, es un hombre sabio y respetado que intenta mantener la paz entre los clanes. Azad, el hermano de Boran, es un hombre atormentado por su pasado que busca redimirse. Si te gustan las historias que te hacen reflexionar y te transportan a lugares lejanos, Sila, cautiva por amor, es una serie que no te puedes perder. Te garantizo que te enganchará desde el primer episodio y te dejará pensando en sus personajes y sus dilemas mucho después de haber terminado de verla. Intriga cuando la venganza es el plato que se sirve frío y con estilo. Ahora, si lo que buscan es una serie llena de suspense, giros inesperados y una protagonista femenina fuerte y decidida, les recomiendo Intriga. Esta serie te atrapa desde el primer minuto con una trama que te mantiene constantemente adivinando qué pasará después. La protagonista Asia Yılmaz es una doctora exitosa con una vida aparentemente perfecta, un marido amoroso, un hijo adorable y una carrera brillante. Pero su mundo se derrumba cuando descubre que su marido, Volkan, le ha sido infiel durante años con una joven llamada Derin. Asia se siente traicionada, humillada y furiosa. Decidida a vengarse, planea cuidadosamente cada uno de sus movimientos, revelando los secretos más oscuros de su entorno y destruyendo la vida de quienes la traicionaron. Intriga es adictiva porque te mantiene constantemente al borde del asiento, preguntándote qué hará Asia a continuación. Sus planes son ingeniosos, sus métodos son implacables y su determinación es inquebrantable. La serie te hace cuestionar tus propias creencias sobre el matrimonio, la fidelidad y la venganza. ¿Es justificable la venganza? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger a tu familia y a ti mismo? La actuación de Cansu Dere como Asia es simplemente magistral. Ella transmite a la perfección la vulnerabilidad, la rabia y la determinación de su personaje. Su mirada penetrante, su voz suave y su lenguaje corporal transmiten una fuerza interior que te hace admirarla y temerla al mismo tiempo. Kane Doruk como Volkan y Melis Sezen como Derin también realizan interpretaciones destacadas, creando personajes complejos y contradictorios que te generan una mezcla de empatía y repulsión. Intriga no es solo una serie de venganza. También es un drama psicológico que explora las consecuencias de la infidelidad, la manipulación y la obsesión.
La serie te hace reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de la confianza y la honestidad. Si te gustan las series que te mantienen en tensión constante y te hacen cuestionar tus propias moralidades, Intriga es una serie que no te puedes perder. Te garantizo que te enganchará desde el primer episodio y te dejará hablando de ella con tus amigos durante días. Erkencikuz, una bocanada de aire fresco en el mundo de las series turcas. Para los que buscan algo más ligero y divertido, les recomiendo Erkencikuz. Esta comedia romántica es fresca, divertida y llena de encanto. Sanem Aydin es una joven soñadora y espontánea que trabaja en la tienda de comestibles de su padre en Estambul. Ella sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo. Un día sus padres le dan un ultimátum: encuentra un trabajo de verdad o la casarán con un pretendiente que no le gusta. Sanem decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad, donde conoce a Can Divit, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. Can es el hijo del dueño de la agencia y se encarga de dirigirla junto con su hermano Emre. Entre Sanem y Can surge una atracción instantánea, pero su relación se ve obstaculizada por los enredos, los malentendidos y las intrigas de sus compañeros de trabajo. La serie sigue la historia de amor de Sanem y Can, mientras aprenden a superar sus miedos, a confiar el uno en el otro y a luchar por sus sueños. Erkencikuz es adictiva porque es una bocanada de aire fresco. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, es simplemente irresistible. Su conexión es natural, su humor es contagioso y su amor es inspirador. La serie tiene un ritmo ágil, diálogos ingeniosos y situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. Pero Erkencikuz no es solo una comedia romántica. La serie también explora temas como la amistad, la familia, la ambición y la importancia de seguir tus sueños. Los personajes secundarios son muy divertidos y aportan diferentes perspectivas sobre la vida en Estambul. Leila, la hermana de Sanem, es una mujer ambiciosa y decidida que busca triunfar en el mundo de los negocios. Emre, el hermano de Can, es un hombre serio y responsable que intenta mantener la cordura en la agencia. Además, los paisajes de Estambul son preciosos y le dan un toque romántico a la historia. Las calles adoquinadas, los cafés acogedores y las vistas panorámicas del Bósforo crean una atmósfera mágica que te invita a enamorarte. Si te gustan las comedias románticas con personajes entrañables y una trama ligera y divertida, Erkencikuz es una serie que no te puedes perder. Te garantizo que te sacará una sonrisa y te hará creer en el poder del amor. Kukur, un drama de acción con sabor a calle. Por último, pero no menos importante, les quiero recomendar Kukur. Esta serie es un drama de acción que se desarrolla en el barrio marginal de Kukur, en Estambul. Kukur es un barrio peligroso y caótico, controlado por la familia Koval. Los Koval protegen el barrio de las drogas y la violencia, pero también imponen sus propias leyes y castigos. Cuando la familia se enfrenta a una nueva amenaza, Yamak Koval, el hijo menor de la familia, regresa a casa después de años de ausencia. Yamak es un joven rebelde y aventurero que ha estado viviendo una vida libre y despreocupada lejos de Kukur. Sin embargo, cuando su familia lo necesita, no duda en regresar y asumir el liderazgo del barrio. Kukur es una serie adictiva por su ritmo trepidante, sus escenas de acción espectaculares y sus personajes complejos y carismáticos. La serie explora temas como la lealtad, la familia, el honor y la supervivencia en un entorno hostil. Yamak se enfrenta a enemigos poderosos, traiciones inesperadas y dilemas morales que ponen a prueba su liderazgo y su humanidad. La banda sonora de Kukur es increíblemente pegadiza y se ha convertido en un sello distintivo de la serie. Las canciones de rap y hip hop turco le dan un toque urbano y moderno a la historia. Kukur no es solo una serie de acción. También es un drama familiar que explora las relaciones entre los miembros de la familia Koval. Idris Koval, el padre de Yamak, es un hombre sabio y respetado que intenta mantener unida a su familia. Sultan Koval, la madre de Yamak, es una mujer fuerte y decidida que protege a sus hijos con uñas y dientes. Si te gustan las series de acción con personajes complejos y una trama llena de suspense, Kukur es una serie que no te puedes perder. Te garantizo que te enganchará desde el primer episodio y te dejará con ganas de ver más. Conclusión. Un universo de dramas turcos esperando a ser descubierto. Y bueno, mi gente, estas son solo algunas de las series turcas que considero adictivas. La verdad es que hay muchísimas más,
cada una con su propio encanto y particularidades. Pero estas que les he mencionado son un buen punto de partida si quieren sumergirse en el fascinante mundo de los dramas turcos. Para recapitular un poquito, hoy hemos hablado de Amor Eterno, un drama romántico épico que te hará llorar a mares, Sila, Cautiva por amor, que nos muestra un choque cultural fascinante, intriga, llena de venganza y secretos oscuros, Erkencikus, una comedia romántica fresca y divertida, y Kukur, un drama de acción trepidante que te mantendrá al borde del asiento. Todas ellas tienen ese no sé qué que te engancha y te hace querer ver un episodio tras otro. De verdad espero que alguna de estas recomendaciones les haya llamado la atención y se animen a darle una oportunidad. Confíen en mí, no se arrepentirán. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas adictivas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo. Quiero conocer sus recomendaciones, sus opiniones y sus teorías sobre los personajes y las tramas. Así podemos compartir nuestras pasiones y descubrir nuevas historias juntos. Y como siempre, antes de decir adiós, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas. Ayúdenme a difundir la fiebre turcomaníaca por todo el mundo. Nos vemos muy pronto con más reseñas, análisis y recomendaciones sobre el fascinante mundo de las series turcas. Un abrazo enorme y que tengan una semana llena de dramas y emociones. Bye bye.